Bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Ha estado con usted el pastor Edgardo Hernández. Gracias por su sintonía. Los bendecimos y que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les ama, tiene cosas grandes para cada uno de ustedes, pero hay una condición. Usted tiene que alinear su vida con la palabra de Él, para que así pueda disfrutar de la bendición que Dios le tiene. Hoy tenemos un tema llamado En los días de Ruth, basado obviamente en el libro del Antiguo Testamento de Ruth, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hasta ahí, porque es todo el capítulo, pero por obvias razones, usted me entiende, querido televidente, no vamos a leer todo el capítulo. Los días de Ruth eran los días de los jueces. Eran unos tiempos similares en la parte espiritual y moral a los que vimos hoy en pleno siglo XXI. Con la diferencia de que en esos tiempos no había la tecnología ni el conocimiento que hay hoy en día. Pero se practicaba el mismo pecado, la misma maldad y las mismas situaciones espirituales que se daban en aquel entonces, se están dando hoy en día. Hoy vamos a hacer una analogía, vamos a hacer unas comparaciones para que se dé cuenta que el pecado no necesita tecnología, el pecado no necesita grandes esfuerzos para transmitirse como una plaga abominable cuyo fin es destruir y atentar contra la gloria de Dios y destruir la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que en los días de Ruth era una época de los jueces, conocida de los jueces, y había mucha apostasía moral, había apostasía espiritual, política. Y en Jueces capítulo 17, en el versículo 6 dice algo muy interesante que viene al dedo para nuestros días también. Dice así, vea: en aquellos días no había rey en Israel. Y escucha esta parte tan interesante. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cualquier coincidencia con la realidad de hoy simplemente salta a la vista. Pero a pesar de que hoy en día estamos en pleno desarrollo tecnológico, científico, cultural, de todas las cosas, cada uno hace lo que quiere. Hoy la tesis es: si es divertido, ¿te sientes bien? Hazlo. Lo grave del asunto es que esta situación se daba al interior de la nación escogida por Dios para hacer el testimonio de Dios sobre la tierra. Y hoy, lastimosamente, tenemos que decir lo mismo. Hoy en día cada uno hace lo que quiere. A pesar de que tenemos un rey que se llama Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, tenemos un fundamento que se llama Jesucristo, que Él es la roca eterna, cada uno hace lo que quiere y cada uno tira para su lado. Lo que quiere decir que la situación no es muy distinta. Cambian los actores, la cultura, la tecnología, pero el pecado es el mismo. Pero como en el tiempo de Ruth, como en este tiempo, siempre Dios se ha reservado, siempre habrá un remanente que está honrando a Dios. Y Dios está activo, Dios está moviendo en la vida de las personas que lo honran a Él. Surge una pregunta que se la traslada a usted, querido televidente. ¿Está Dios activo en su vida o simplemente es un recuerdo o se reduce a una experiencia religiosa nominal que usted trata de revivirla o quizás podría decirle reencaucharla cada 8 días cuando asiste a su iglesia local?
¿O realmente Dios está obrando poderosamente en usted? Él y su palabra. Y usted es una persona que, a pesar de que cada uno hace lo que quiere, usted se guarda para Dios. Esto es muy interesante y muy importante que lo evalúe y lo sopese, porque eso determinará qué clase de cristiano es y qué clase de pueblo de Dios es usted, que dice que es cristiano. Eso es muy importante. Y aquí se nos habla de Ruth, una mujer conocedora de Dios, salió a otro lado la situación económica y murió su esposo. Noemí era una fiel seguidora del Señor, sufrió gran adversidad, quedó viuda, 10 años después de la viudez mueren sus 2 hijos, quedó sola. Y esto lo podemos tomar de 2 maneras. Pensar que Dios se olvidó de esta mujer, la desamparó. Pensar que Dios la está castigando por alguna cosa que ella hizo mal. O pensar que el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios, pueblo de Dios, no nos hace exentos de sufrimientos de cualquier calibre, pequeño, mediano o muy grande, o grandes dolores, grandes tribulaciones. Y aquí esta mujer, con el agravante que en ese tiempo la condición social de una mujer viuda era prácticamente una condenación a la muerte, porque las mujeres no tenían casi permiso de trabajar, estaban reducidas literalmente a la casa. Luego una mujer salir y a una edad avanzada ganarse el pan de cada día no era como muy bien visto. Y hoy en día vemos que esto que narra aquí la Biblia en Ruth capítulo 1, sobre las desgracias de Noemí y sus 2 nueras, contradice abiertamente la falsa tesis, y hago énfasis en eso, falsa tesis de la doctrina de la prosperidad, donde a los 4 vientos se vive propagando que Dios quiere que usted sea feliz, que Dios quiere que usted sea rico, que Dios quiere bendecirlo, enaltecerlo grandemente. Pero aquí tenemos personajes, mujeres fieles a Dios como Noemí, como Elimelech, que sufrieron los efectos de hambre y se expatriaron porque no había dónde. Fuera de eso, en el extranjero. Viuda, pierde sus 2 hijos. ¿Qué puede pensar usted? No, el Señor me abandonó, el Señor me tiró por la ventana. Pero el relato muestra que cuando una persona, a pesar de la adversidad, y aquí está la clave, para que usted entienda de pronto muchas cosas que atañen en su vida. Si usted es un digno seguidor del Señor, la palabra de Dios se cumplirá, porque Jesús mismo nos dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de los cielos. Muchas tribulaciones. Y Jesús, antes de irse, en su ascensión gloriosa, dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego el mismo Señor nos advierte que el hecho de que nosotros creamos en Él, seamos salvos, lavados con la sangre de Cristo, que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, que nosotros seamos reyes y sacerdotes, embajadores, discipuladores y evangelizadores del reino de Dios aquí en la tierra, no quiere decir que no vamos a sufrir calamidades. Sí vamos a sufrir. De hecho, usted si ha leído la Biblia o haga un estudio biográfico por decir algo, coja un libro, por ejemplo, de Daniel, coja el libro de Éxodo y mire la vida de Moisés, por decir algo, para darle 2 ejemplos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, coja la vida por decir algo, del apóstol Pablo, el heraldo de Cristo, o el otro gran heraldo de Cristo, el apóstol Pedro. Todos ellos están marcados con sufrimiento, con dolor, sangre y muerte. Y fueron hombres extraordinarios de Dios. Luego es triste ver cómo se promulga desde los púlpitos que Dios ahorita ha cambiado de visión, que Dios ahorita se volvió un Dios hedonista. El hedonismo es el deseo del placer, estar en una vida de placer, nada de sufrimiento, ausencia total de dolor. Y que la iglesia del Señor va en coche de rosas y en algodones hacia la gloria de Dios. Eso contradice abiertamente cualquier cantidad de textos bíblicos, deshonrando la palabra de Dios, trayendo un evangelio extraño y espurio y llevando a la gente a una mala percepción de lo que es el cristianismo.
Si usted realmente quiere seguir a Cristo, inevitablemente usted va a sufrir. Con Cristo o sin Cristo el ser humano sufre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y aquí tenemos la historia de mujeres piadosas que han sufrido y que están en gran tribulación, aguantando hambre. Pero no era por pecado, no era por juicio de Dios, era porque las circunstancias de la tierra se estaban dando así, porque la tierra paga el precio del pecado y eso afecta a todo el mundo. Así que en medio de esas tribulaciones es donde nosotros reaccionamos o positiva o negativamente. Solo Dios sabe los sufrimientos, las travesías que usted ha tenido o está teniendo o está a punto de empezar a tener, porque uno no sabe el día de mañana. La vida de nosotros los seres humanos cambia de un minuto a otro. Y si nosotros no estamos preparados y confiados en Dios, podemos atribuir a fuerzas externas, a cosas diabólicas, o al azar, o a la mala suerte, o al destino que nos tocó vivir esa vida. No. Si usted es una persona cristiana, nacida de nuevo, a pesar de la tribulación, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo, usted se va a mantener en la roca y va a permitir que Dios se glorifique en esos momentos de tribulación. Porque, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la Escritura algo muy interesante que vale la pena que usted lo escuche. Vea, y es eso así, vea. Y sabemos que los que aman a Dios, si usted ama a Dios, cuando la Biblia habla de que una persona ama a Dios, está hablando de que esa persona tiene una relación personal con Cristo. Cuando la Biblia habla que una persona ama a Dios, es que reconoce el señorío de Dios sobre su vida. No es esa persona que dicen en la jerga popular, a Dios rogando y yo con el mazo dando. No, el que ama a Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, se somete a la autoridad de la Escritura y camina bajo la autoridad de la palabra. Porque usted no puede decir que ama a Dios y su vida va en contravía de la palabra de Dios. Usted no puede decir que ama a Dios y que Dios está al servicio suyo únicamente para satisfacer sus deseos egoístas. Recuerde que en el pasado programa les demostré cómo Dios puede bendecir y está bendiciendo a mucha gente que dice que es de Dios, les concede las peticiones de su corazón y sus deseos egoístas porque ya están bajo juicio de Dios. Y les mostré y les recomendé que hicieran una lectura cuidadosa del libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, cómo Dios puede bendecir toda una nación durante toda una generación, 40 años, les dije, y usted puede leerlo en el libro de Éxodo, 40 años viendo la gloria de Dios, de día y de noche, 3 veces al día, en salud, en todo les bendijo Dios. Y sin embargo, bendecidos, muy bendecidos, toda esa generación no pudo entrar a la tierra prometida, lo que equivale, fueron condenados, cayó el juicio de Dios sobre ellos. Y eran pueblo de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Como cada uno hace lo que quiere, y como Dios está para complacerme, es Dios el que está al servicio mío, no soy yo el que estoy al servicio de Dios. Y eso no es así. Dios no necesita de ninguno de nosotros. Vea, si Dios, en su soberanía, en su grandeza, en su justicia, decidiera condenar a su iglesia al infierno, puede hacerlo, y no deja de ser Dios ni deja de ser justo, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay problema. Pero la misericordia de Dios es tan grande que es por la gracia de Él. Pero aún así, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Lástima que nosotros los seres humanos buscamos de Dios únicamente cuando estamos en la olla, cuando estamos en situaciones difíciles, prometemos, lloramos, ayunamos, clamamos, gemimos, y después del susto, que venga el gusto. Le volteamos la espalda a Dios. Y seguimos en el mundo consumiendo algarrobas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas, las buenas y las malas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito. Entonces, esta mujer, sin querer, está en la línea de Dios, cumpliendo el propósito de Dios, y está bajo el cuidado de Dios, a pesar de que estaba en una situación socioeconómica extremadamente grave. También tenemos el cuadro de las dos nueras de ellos, Orfa y Noemí. Ustedes representan, a mi modo de ver, dos tipos de cristianos.
Gente que profesa, Orfa representa el cristiano que profesa creer en Dios, tener cierta división y seguimiento, porque no hay duda que Orfa y Noemí fueron influenciadas por el Dios de Noemí. Pero ya cuando llegó la época de tomar decisiones, y ella les dice, ¿habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, por la mano de Jehová ha salido contra mí. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Esa es la realidad de muchos cristianos. Hay cristianos tipo Orfa, que andan con Dios, supuestamente tienen una devoción, una relación con Dios. Pero cuando llega la situación que hay que tomar la decisión definitiva de seguir o quedarse, con amor, lloraron, se besaron y se despidieron. Y Orfa regresó a su país con sus dioses, con sus costumbres paganas, y despreció al Dios de Israel que había conocido a través de su suegra. Hoy en día hace mucha gente lo mismo. Y Noemí representa aquel tipo de cristiano que llega a la situación, tiene que decidir entre la familia, su país, sus amigos, todo, y Noemí da una respuesta tremenda a su suegra. Dije, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, dice Noemí, a Noemí, y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, o sea, váyase con Orfa. Pero Noemí dijo, no señora, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, y mire esta respuesta tan profunda, tan decidida, tan sincera, que afectó para siempre la vida de Noemí, que afectó para siempre la vida de Ruth. Dice, donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y esto es asombroso. Y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Va a llegar un momento en la vida suya en que usted tiene que tomar la decisión de Orfa o la decisión de Noemí. Porque recuerde que estamos en los tiempos en que cada uno hace lo que quiere. Y va a llegar un momento en su vida en que Dios lo va a poner a usted en una brecha, donde usted tiene que decidir, o va a seguir al Señor de verdad, de corazón, con sinceridad, y Cristo será el Señor y Salvador de su vida, o usted seguirá el mundo y sus dioses y sus placeres y sus cosas como hizo Orfa. Y cada uno cosechó de la decisión que tomó. ¿Cuál es la decisión tuya al respecto? Y esta mujer escogió el favor de Dios. O sea, Noemí es un ejemplo de lo que es ser un cristiano sincero. Noemí le dijo en la parte humana, ya no puedo darle más hijos, vuélvanse a sus casas, a sus parentelas, y ya. Y ahí ella conoció realmente el corazón de sus nueras. Orfa la quería, pero no estaba dispuesta a abandonar el pecado. Y hoy en día es lo mismo. Mucha gente les gusta que le hablen de Dios, saben de Dios, conocen de Dios, pero no quieren seguir y mucho menos servir a Dios. En medio de la desesperación del problema de Noemí, ella en el versículo 13 dice, y la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ella pensaba que la adversidad era que ella no tenía el favor de Dios, que estaba contra ella. Pero eso no es así. Vea, en Ruth 2:20 dice lo siguiente, vea. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Entonces, ya la penuria, la adversidad pasa, y Dios al final de toda tribulación, de toda situación caótica, siempre abre una puerta de bendición. Y Noemí pasó de tener hambre en la tierra a ser una mujer bendecida
y sin hambre en la tierra. ¿Qué demuestra Noemí? ¿Qué enseñanza nos da Noemí a nosotros? Que Dios va a permitir tribulaciones en la vida de todos ustedes, en mi vida. Nadie va a escapar a la tribulación. Y es en la tribulación donde cada uno le mostramos el corazón a Dios. Porque seguir a Dios cuando todo va viento en popa, seguir al Señor cuando las cosas nos salen bien, y eso es fácil. Pero seguir al Señor, reconocerlo, adorarlo y permanecer fiel a Él cuando todo está en contra, las puertas se han cerrado, todo, y hay hambre y necesidad. Esto me recuerda a unos tiempos en que Dios probó mi corazón. Y a mí no me da pena decirlo porque Dios trata con sus hijos. Y tuvimos tiempos en que no había alimento en nuestra casa. Y llegaba el desayuno y no había desayuno, llegaba el almuerzo y no había el almuerzo, y a veces comíamos una sola vez al día. Una situación fuerte y con 2 niños en pleno crecimiento. Los ingresos eran mínimos. Y en mi experiencia, se lo digo a usted, querido televidente, Dios te va a llevar hasta el borde del precipicio para ver qué hay en tu corazón. No porque Él no lo sepa, sino porque Él quiere ver cuál es el calibre tuyo. Y si usted pasa eso, porque su fe va a ser probada por fuego, y Dios va a probar si realmente usted es un discípulo o un seguidor, como un cuervo. Hay seguidores de Cristo estilo buitre, que únicamente buscan la bendición de Dios, y la reciben y después se van. Pero no, Dios va a probar porque Él quiere, y la orden de Dios en el Apocalipsis es: sé fiel hasta la muerte. Y sé fiel va incluido, o tiene incluido, que si es necesario que usted, que todo aquel que ama a Cristo, tenga que dar su vida por amor a Él, si es un verdadero discípulo, estará dispuesto a hacerlo. De ahí el daño de las doctrinas espurias, donde todo es amor, felicidad y placer y gozo en la nueva o supuesta iglesia que se está levantando en pleno siglo XXI. ¿Es usted un cristiano tipo Orfa o tipo Ruth? Y vemos que las dos salieron adelante. Vemos qué importante es que cuando usted conoce de Dios, asimile, crea y guarde esa reserva de palabra, porque cuando llegue la tribulación ya no es tiempo de, sino es tiempo, la tribulación es tiempo en que usted demuestra qué ha hecho usted con toda la palabra, con todas las enseñanzas, con todo el conocimiento que Dios le ha impartido a través de sus líderes, con todo lo que usted ha estudiado en la palabra de Dios. Es en el tiempo de la tribulación en que usted le demuestra a Dios eso, de qué está hecho. Y por eso Jesús decía: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que, querido amigo, como usted se da cuenta, la vida